otros asuntos de interés general para la isla de Tenerife. Comenzamos con un asunto que tiene que ver con el trabajo decidido que este Cabildo Insular viene desarrollando desde el comienzo de este mandato en la principal preocupación que registran hoy los tinerfeños y tinerfeñas, la vivienda. Y es que el Consejo de Gobierno ha conocido hoy de una nueva medida que tiene que ver en este caso con la modificación del programa Activa Suelo en su versión para los municipios de menos de 20.000 habitantes. En concreto, para dar cobertura presupuestaria y legal al acuerdo por el cual se articula un nuevo convenio, un convenio de colaboración entre el ICABI, este Cabildo y singularmente en este caso el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo para la promoción de 21 nuevas viviendas de protección pública. Es decir, incrementamos nuevamente la oferta del parque público de vivienda a través de la colaboración interadministrativa. Y en este caso, el acuerdo tiene que ver con una dotación económica adicional con la que se da cobertura a esta promoción de 21 viviendas, como digo, por un montante que por parte del Cabildo asciende a 1.792.000 euros y que a su vez viene precedido de que a través de este programa Activa Suelo de menos de 20.000 habitantes, previamente también el Cabildo haya financiado la adquisición del suelo por parte del Ayuntamiento de La Victoria. Por tanto, una actuación completa que revela y profundiza en este papel dinamizador que ha asumido el Cabildo de Tenerife en materia de promoción de vivienda pública en la isla. Y también de vivienda tiene que ver el siguiente acuerdo del que queremos darle cuenta, que en este caso es el de aprobación de una adenda de modificación del convenio específico de colaboración que ya este Cabildo suscribió con el ICABI para la promoción y ejecución de 7 promociones de vivienda en la isla de Tenerife. Como saben, y como también tuvimos ocasión de dar cuenta en la rueda de prensa posterior a aquel Consejo de Gobierno, el Cabildo se comprometió, asumió y tramitó la licitación por vez primera en el caso de un Cabildo en Canarias de la ejecución directa de vivienda de protección social, un convenio por el cual 5 municipios ya han visto cómo el Cabildo licita y adjudica sendas promociones de vivienda. En este caso, la actualización de costes ha tenido que ver con el razonamiento con el que se fundamenta este acuerdo, por el cual se actualizan las cuantías y se viene a incrementar el acuerdo que ascendió en aquel momento a 45 millones de euros hasta alcanzar hoy la cifra de 50.246.000. En este caso, aportando el Cabildo Insular de esa diferencia la cantidad de 2.250.000 euros. Por tanto, refrendamos con esto la determinación con la que se abordó esta medida, la de ser promotores de vivienda pública para 5 municipios, dando lugar a 193 viviendas de las 257 que amparan el convenio al que me refiero con el ICABI. Por tanto, seguimos impulsando la materia de vivienda como principal preocupación de los tinerfeños y tinerfeñas a día de hoy. Y en otro orden de cuestiones, también hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado medidas de incentivo a las entidades que conforman el tercer sector social de la isla de Tenerife. En este caso, a través de 2 acuerdos que tienen que ver con el impulso a las subvenciones, en un caso para los proyectos dirigidos a la infancia y la adolescencia en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla y que tienen que ver con la aprobación de las bases y la convocatoria de esas subvenciones por un importe de 200.000 euros para el año 2026 próximo y que abarca la financiación de hasta 8 proyectos de las entidades que están en el paraguas de estas entidades del tercer sector. El plazo de ejecución se va a extender hasta el mes de septiembre del año 2027 y se habilitan 20 días desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la provincia para que los solicitantes puedan presentar las correspondientes instancias. De la misma suerte, tenemos la aprobación, como decía antes, de las bases de convocatoria de las subvenciones para, en este caso, la distribución y reparto de productos de primera necesidad, que ha requerido también la modificación, en este caso, de las bases de ejecución del presupuesto. En este caso, estamos hablando de una cuantía muy importante que se eleva hasta 2.044.000 euros para dar cobertura al incremento sucesivo de precios, de costes de la vida manifestado en el índice de precios al consumo y que, partiendo de una cantidad inicial
de 1.700.000 euros al comienzo del mandato ya se eleva a estos más de 2.040.000 que les comentaba. En este caso se habilita la convocatoria a través de dos modalidades para la entrega directa de estos productos y alimentos, o también para la convalidación de bonos comedor o de bonos de adquisición de comida. En definitiva, con esto también seguimos dándole soporte a la actividad impagable de entidades del tercer sector, que en este caso atienden a las personas con mayor vulnerabilidad en algo tan elemental como la facilitación de asistencia y alimentos. Y, por último, en este caso también quería referirme a un acuerdo que en materia de actualización de equipamientos e infraestructuras turísticas ha acordado el Consejo de Gobierno para el impulso a la nueva Oficina de Información Turística del municipio de Adeje, que en este caso se tramita por un importe de 516.000 euros, que el Cabildo cofinancia al 50% con el Ayuntamiento de Adeje, con el propósito de tener infraestructuras y equipamientos de vanguardia que también presten la mejor atención posible a nuestros visitantes y siga ahondando en la ya de por sí buena reputación que tiene nuestro destino en la opinión de los visitantes, que reflejan en este caso un índice de satisfacción que nos da un sobresaliente, una media de 9 sobre 10, que desde luego habla bien del buen trabajo que hace toda la cadena de valor del sector turístico en la isla de Tenerife. Y sin más, le cedo ya la palabra al vicepresidente segundo para que continúe dando cuenta del resto de asuntos abordados en el Consejo de Gobierno. Muchas gracias, vicepresidente primero, Alfonso. Buenos días a todos, a todas. Efectivamente, en los demás asuntos abordados por el Consejo de Gobierno, entre otros, uno de los más importantes es que el Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio que aporta 24 millones de euros para la remodelación del muelle de enlace de Santa Cruz de Tenerife. Este convenio, como creo que saben ya, es un convenio que suscribirán el Gobierno de Canarias, el propio Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Autoridad Portuaria, de los cuales el 40% lo aporta el Gobierno, el 30% el Cabildo de Tenerife, el 20% el Ayuntamiento de Santa Cruz y el 10% la Autoridad Portuaria. Se trata de un importante proyecto que lleva ya años esperando por su ejecución y sustenta ese gran acuerdo interadministrativo que posibilitará que el Cabildo apoye una demanda histórica de la capital de la isla en su expansión hacia el ámbito portuario. Se incluye en él la creación de espacios comerciales, de restauración, de paseos peatonales, una nueva estación de ferry y de cruceros, y con él el Cabildo quiere contribuir, insisto, al desarrollo no solo del puerto de Santa Cruz de Tenerife, sino a la expansión de la ciudad de Santa Cruz, de la capital, hacia el mar. En la gestación de ese convenio participó el vicepresidente primero y yo mismo en un encuentro en presidencia del Gobierno, y ahora mismo ya el Gobierno insular ha aceptado darle forma suscribiendo este convenio, que espero que se pueda firmar a la mayor brevedad posible entre las 4 administraciones implicadas. El convenio tiene una vigencia de 4 años y, como señalaba, trabaja hacia un modelo de ciudad más abierta al mar, moderna y sostenible, y consolida ese muelle de enlace como una nueva puerta de entrada de cruceristas del tránsito interinsular. Se trata de la orientación desde este mismo Cabildo hacia el sur, es decir, la entrada que se produce, digamos, para que todos nos entendamos, del ámbito del auditorio hacia acá. Y por tanto creemos que en el plazo de ejecución, en ese plazo de cuatro años, va a ser posible contar con una mejor relación entre la capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife, y el mar, y especialmente la modernización del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Por otra parte, el Cabildo ha aprobado también, el Consejo de Gobierno ha aprobado también destinar 5 millones de euros a una desaladora portátil en el puerto de la Cruz. Se trata de una desaladora con capacidad de 2.800 metros cúbicos diarios. El plazo de ejecución para esa desaladora es de 26 meses. Es un acuerdo con el ayuntamiento que va a garantizar que el abastecimiento municipal y la mejora de la calidad del agua suministrada sea posible,
y todo ello se inscribe, en fin, a pesar de que en estos últimos días hayamos tenido la suerte de recibir lluvias, se inscribe en medidas que se pensaron, se adoptaron también en el plano de la emergencia hídrica que tuvimos desde mayo de 2024. En cualquier caso, pues, como digo, estos son sistemas que al final garantizan el abastecimiento de agua potable a la población como prioridad, en la cual obviamente el Cabildo Insular está comprometido. También hemos acordado una modificación, una pequeña modificación del proyecto de remodelación de la Plaza de la Patrona, una modificación de 14.500 euros aproximadamente en un presupuesto que es de 19 millones de euros, pero en el cual, como ya he comentado en alguna ocasión, la mayor dificultad es precisamente la ejecución de la obra que va debajo de la plaza, que son canalizaciones de agua residuales, la mayor parte de ellas que tienen que ser impulsadas hacia la estación depuradora comarcal en el propio polígono de Candelaria, y a su vez también hay un cable submarino que conecta de la compañía telefónica que conecta Tenerife con Gran Canaria. Consecuentemente, la obra tiene una complejidad que ha llevado a la necesidad de acordar esta modificación, y a su vez conforme a la relación que mantenemos con una comisión constituida con el Ayuntamiento de Candelaria, porque tenemos que intentar que la obra conviva con la presencia de los peregrinos que van a la propia basílica y con el comercio de la zona, y en ese sentido se hacen determinados ajustes en la Plaza de los Artesanos. Se elimina una rampa de madera para proteger infraestructuras estratégicas, la que señalo, de fibra óptica, y se mejoran en los accesos peatonales, concretamente a la calle de Antón Guanche, que es la que está más próxima a la entrada lateral de la Basílica de la Candelaria. Se ha aprobado también por el Consejo de Gobierno un impulso al empleo juvenil con el proyecto de Tenerife por el Empleo, Garantía Juvenil. Este es un proyecto en el que el Cabildo viene trabajando desde hace varios años y muy importante para los jóvenes de Tenerife que no han titulado en la educación secundaria obligatoria. El objetivo de presentar este proyecto ante el Servicio Canario de Empleo es de conseguir una subvención de 2,4 millones de euros, 2.400.000 euros, para fomentar ese empleo, pero ese empleo vinculado a formación. En definitiva, cuando en los programas de garantía social se da una oportunidad de empleo a esos jóvenes que no han titulado, pero a su vez se les proporciona formación básica que les es útil después para la inserción en la sociedad y en el mercado laboral. En el marco también de las políticas de empleo se ha aprobado también una línea de subvenciones de fomento de la contratación laboral, en este caso de jóvenes titulados. Programa de garantías sociales para jóvenes que no han titulado, y este es para jóvenes que han titulado tanto en educación universitaria como en formación profesional en los ciclos de grado superior y grado medio. Se fomenta la contratación laboral de estos jóvenes titulados por parte de las entidades públicas locales. Es una convocatoria en la que pueden concurrir los ayuntamientos y diferentes organizaciones públicas vinculadas a los propios ayuntamientos e incluso al propio Cabildo de Tenerife en las entidades de su sector público. Se trata de una convocatoria para jóvenes de hasta 30 años, como señalé, titulados universitarios o de formación profesional, y va a ser gestionado por la Fundación Insular de Formación y Desarrollo Económico, FIFEDE. En ese marco también de políticas de empleo, si bien en este caso de empleo público, el Cabildo aprueba hoy su oferta de empleo público para el año 2025, es decir, el año que termina, con una oferta de 176 plazas, 78 plazas de acceso libre y 98 de promoción interna. Era importante y es importante en la política interna de recursos humanos del Cabildo garantizar que de las ofertas de empleo de los años 19 hasta la fecha, aquellas plazas que no se hayan creado puedan estar contenidas en esta otra oferta, porque desde el punto de vista jurídico vencen el plazo de ejecución de la posibilidad de una convocatoria, vence a los 3 años desde la oferta, y ante el riesgo de que no pudieran considerarse incluidas, para dar seguridad jurídica, lo que se ha hecho es meterlas en esta oferta de 2025. Quiero decir con ello que ya para las personas que tienen una expectativa de prepararse una oposición, una prueba selectiva de acceso al Cabildo Insular de Tenerife, esto da certeza
y da, por tanto, ya una oportunidad para continuar con esta política que venimos haciendo y que consolidamos este año con todo el proceso de estabilización del personal que estaba en aquellos procesos y que podemos terminar, estamos terminando el año 2025 con la satisfacción de haber cumplido los objetivos que nos habíamos marcado en esa materia de recursos humanos y de que a su vez los sindicatos de este cabildo así lo hayan reconocido. Como saben, ha habido recientes elecciones a la Junta de Personal. Bien, por otra parte, el cabildo ha ampliado la estrategia de igualdad de género hasta diciembre de 2026. Se trata de una prórroga del segundo marco estratégico de actuaciones en políticas de igualdad de género, Tenerife Violeta, que inicialmente vencía ahora el 31 de diciembre, pero se amplía. El propósito es que durante el año próximo, el año 2026, podamos impulsar el tercer marco estratégico de políticas de igualdad, Tenerife Violeta, y por tanto para garantizar que el proceso se produce con normalidad, lo que hacemos es prorrogar el vigente y garantizar con ello que las decisiones que estamos adoptando en materias como mercado laboral, educación, cultura, juventud, deporte, prevención de violencia de género, mejorando el bienestar y calidad de la vida de las mujeres, pues sigue siendo una política efectiva en la medida de las posibilidades de esta institución insular. También, finalmente, comentar que ya hemos sacado a licitación la ampliación del transporte a demanda de Tenerife. Esta es una importante medida. Como ustedes saben, los dos grandes corredores del transporte y la movilidad en la isla son la TF1 y la TF5, y la orografía de la isla demanda que podamos acercar a la ciudadanía tinerfeña a esos dos corredores. Para eso se creó el proyecto de transporte a la demanda. En este momento solo 3 municipios estaban incluidos en ese transporte a la demanda. Hemos sacado a licitación y es importante, por eso la publicidad de esta decisión, este transporte a la demanda, incluyendo 12 nuevos municipios, que son concretamente los de Los Silos, El Tanque, Garachico, Tacoronte, El Sausal, La Matanza, Santa Úrsula, La Victoria, Güímar, Arafo, La Guancha y San Juan de la Rambla. El servicio de transporte a la demanda, que comenzó en vía experimental en Fasni, Arico y Güímar, ha mejorado la movilidad ya de más de 20.000 personas de núcleos de difícil acceso hacia los corredores principales de la isla, y vamos a continuar con esa política. Era importante, ante determinada situación jurídica que se nos produjo, garantizar que las empresas que se presentan cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad, y ya se ha establecido así en la convocatoria, y esperamos, por tanto, que podamos resolverlo a lo largo de los primeros meses del año próximo, 2026. Y sin más, pues a su disposición, vicepresidente. Muchas gracias, José Miguel. Importantes asuntos, como ven, los abordados en la mañana de hoy, al que hay que adicionar uno último, que se me quedó antes en el tintero y bajo riesgo de que me riña de lo contrario la consejera de Deportes, y es que también el Consejo de Gobierno aprobó en la mañana de hoy las bases de convocatoria de subvenciones destinadas a clubes, federaciones deportivas y deportistas individuales para financiar el desplazamiento a competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional e internacional, con una dotación, la convocatoria, de 260.000 euros y con el objeto, efectivamente, de dar cobertura a la necesidad de desplazamientos regulares a competiciones deportivas que sean oficiales y de ese ámbito nacional e internacional, destacando en el acuerdo que también se remueven algunas dificultades de convocatorias anteriores, como la que situaba la exclusión de deportistas profesionales y que ahora pues se contemplan amparando esta categoría en los criterios definidos por el Consejo Superior de Deportes. También se elimina la limitación que hasta ahora afectaba a un número de hasta 18 desplazados cuando en este caso se desplazaban a competir bajo el paraguas de un mismo club, limitando en el caso anterior la posibilidad de beneficiarse a los deportistas individuales de esta ayuda, y que ahora, al corregirse, también quedan dentro de la cobertura de esta convocatoria. Y con esto sí que ya finalizamos el repaso de los asuntos y quedamos a su completa disposición. Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas. Una es una duda con respecto a las cantidades que aportó usted, López, con respecto a las ayudas, al reparto de alimentos. Dio una cantidad de 2.044.000
y la inicial es 1.700.000. Lo que quiero saber es si lo que se aprueba aquí es el incremento entre una cantidad y otra, porque no lo teníamos claro. Sí, le preciso que en este caso me refería a la cantidad con la que se iniciaba el mandato. En la partida presupuestaria de la Ley de Acción Social del ejercicio 2023, la cuantía se situaba en 1.700.000. Paulatinamente, a través del presupuesto del 24 y del 25, se ha ido incrementando progresivamente hasta alcanzar en el acuerdo de hoy estos 2.044.000 euros. Vale. Y la otra va un poco para los dos. Quería saber si con estas lluvias que hemos tenido, benditas lluvias, con estas borrascas y tal, han traído aquí un acuerdo que hace referencia a la declaración de la emergencia hídrica, si se plantea de alguna manera eliminarla o se va a mantener la prórroga que se había previsto hasta finales de febrero. Esa es Bien, probablemente, como decía, la declaración se produjo en marzo de 2024. Afrontamos bien, desde el punto de vista fundamentalmente del consumo humano, la situación. Gracias a la declaración de emergencia hídrica se pudieron realizar contrataciones que en este caso culminan casi con la que acabo de comentar, y es probable que tengamos que analizar de nuevo la situación haciendo un balance de esto. Ya sabemos, tenemos noticias de la mejora del caudal de las balsas y algunas cuestiones de otro tipo que son buenas noticias, es decir, que en definitiva podremos quizás replantearnos esto. Es una cosa importante. Incluso lo que se está comentando estos días de la gran nevada en el Parque Nacional del Teide, por lo que representa que en el Teide los dos grandes problemas en este momento, aparte de un tema que digamos que tenemos que intentar resolver nosotros, que es toda la política de movilidad dentro del Parque Nacional, la emergencia hídrica que tenía el parque. Y en este sentido es para celebrarla en el marco de las próximas fiestas, que tengamos una nevada como la que hemos tenido. Pues si no hay más cuestiones, muchísimas gracias. Y si coincidimos el jueves por la noche en el brindis que ha convocado este Cabildo, recuperando una tradición que se había suspendido, ahí nos felicitaremos. A los que no puedan concurrir, pues también les deseamos una muy feliz Navidad.